The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight, Riviera girls. Perfecto, se lo agradezco entonces por el visto bueno con respecto al audio y la imagen y comenzamos entonces a revisar el comportamiento de los principales instrumentos a lo largo de estos últimos 5 días de transacción. Primero que todo, antes de revisar obviamente en detalle los principales que siempre miramos, creo que esto nos da o nos deja una enseñanza de por qué es importante estar mirando a mediano y largo plazo el comportamiento de los distintos instrumentos. Como ustedes pueden ver, en este caso tenemos al conglomerado de los emergentes, el ETF, el EM, el que se refiere a los emergentes por el lado de Latinoamérica y Asia puntualmente, y lo importante de poder señalar todo esto es la figura que en definitiva nos viene dejando. Fíjense, luego de haber experimentado un movimiento alcista a lo largo del tiempo hasta el año 2009, o prácticamente 2008, luego de eso tenemos la contracción en la crisis del subprime, luego de eso tenemos movimientos, recuperaciones alcistas y elementos zigzag que vienen mostrando que sus máximos decrecientes en su comportamiento, mientras que el precio viene siendo relativos o mínimos que son ligeramente crecientes en el tiempo. Por lo tanto, también podemos apreciar una figura tipo triangular, una formación de tipo cuña para que lo puedan revisar. Ahora, ¿por qué es importante mirar a largo plazo lo que viene ocurriendo? Porque luego de eso tenemos una fuga, una superación de antiguos máximos, o sea que el precio viene a dibujar un nuevo máximo para el emergente, y a lo largo de este año 2018 hemos visto un retroceso. ¿Hacia dónde se da este retroceso? Puntualmente hacia la media, en donde hubo una intención durante el mes de septiembre de mostrar un rechazo, un movimiento alcista, algo que fue dejado atrás por el mes de octubre, un mes negativo para el mercado, y luego de eso tenemos una recuperación este mes de noviembre, pero en una zona muy interesante, una zona interesante debido a que representa los máximos anteriores que son decrecientes o bien viene trazando la línea de tendencia. Esto nosotros lo podríamos interpretar rápidamente como que es una señal o bien una oportunidad para estar atentos y de buscar compras o de ir a buscar compras de largo plazo. ¿Qué nos significaría esto? Que luego de esto el impulso, un nuevo movimiento alcista debería ir a buscar efectivamente esta zona de máximos, los máximos anteriores y una zona de resistencia que ustedes ya pueden apreciar en el gráfico, o luego posteriormente ir a buscar los máximos en torno a los 55,60 que fueron los niveles que alcanzó previa crisis subprime. Es por eso que un nuevo impulso alcista debería venir a hacer un movimiento zigzag de esta forma, considerando probablemente una línea de tendencia que vaya acompañando el movimiento del precio. Por supuesto que otro elemento a considerar, por ejemplo, para la variación que viene mostrando el mercado es utilizar los Fibonacci, trazando de izquierda a derecha, y fíjense dónde se apoya el precio, en el 50% a nivel mensual, que eso está en torno al 39,80, y es lo que en definitiva nos da un potencial carácter alcista. Ahora, si nosotros quisiéramos proyectar o bien trazar cuál podría ser la expansión del mercado, nosotros podemos utilizar una expansión de Fibonacci, vamos de izquierda a derecha nuevamente, de mínimos a máximos, luego de eso al punto menor en la contracción, y vamos a encontrar algunos niveles objetivos, o sea que el mercado podría ir a extenderse hasta el 61,8, o sea un poco más arriba del máximo anterior, o en definitiva podría buscar una extensión de un 100% en el comportamiento del mercado y venir a buscar entonces un nuevo máximo también por sobre los anteriores que venían destacando previa crisis subprime en el año 2008 o durante el año 2017 se daba este movimiento alcista. Es por eso que es importante mirar qué es lo que ocurre a largo plazo. Eso nos podría entonces dar a identificar cuál sería el mejor punto de entrada en una transacción. Si nosotros nos vamos a mirar en detalle qué es lo que ocurre, vamos a limpiar acá un poco el gráfico, qué va a ocurrir es que nosotros lo que hacemos en el siguiente paso es venir a buscar un gráfico semanal, intentar identificar las tendencias que el mercado viene dibujando. Y aquí es donde utilizamos las líneas de tendencia para considerar cuáles son los máximos y mínimos importantes que el mercado viene trazando. Trazamos una línea tentativa que viene mostrando la corrección del precio, o sea que cualquier valor que esté por sobre esta secuencia de máximos decrecientes, por ejemplo, y por sobre esta zona de corte, fíjense, esos son mínimos anteriores que el mercado intentó rechazar, fíjense, aquí es donde el mercado intentó hacer un rebote
cae nuevamente, rebote, vuelve a caer y vuelve a recuperar. Por lo tanto, toda esta franja que ustedes pueden ver acá, tanto esos mínimos como esos mínimos de por acá y máximos, vas a hacer entonces un punto de inflexión. Luego de eso el mercado intentó recuperar la semana pasada y fue rechazado, y ahora esta semana intenta recuperar nuevamente, o sea que cualquier valor por sobre esta zona podríamos nosotros identificarla como un potencial escenario de recuperación. Ahora, ¿esto quiere decir que podemos buscar posiciones de compra por sobre estos niveles? Sí, efectivamente podríamos estar buscándolos, pero siempre, como ustedes bien saben, luego que el mercado hace o rechaza estos niveles o los supera, tiende a mostrar pequeñas correcciones, y esas correcciones son las que nosotros debiésemos estar considerando para buscar potenciales escenarios de compra. Ahora, por lo general lo que ocurre es que el mercado tiende a hacer un movimiento como este, tiende a expandir su movimiento, y fíjense lo que podríamos a lo mejor encontrar en algún minuto: una figura de tipo hombro cabeza hombro que llegue hasta estos máximos nuevamente, caiga el precio hacia esto, hasta la misma zona que nosotros veníamos confirmando, y veamos una recuperación mucho mayor, de donde tengamos entonces un hombro cabeza hombro invertido y una recuperación del precio al menos hasta esta zona aparentemente, y eso es lo que debería dar un impulso suficiente para venir a buscar los 50,70 como un objetivo. Ahora, miremos qué ocurre con mayor atención en el corto plazo. Vamos a mirar o intentar identificar realmente la línea de tendencia en todo esto. Podemos a lo mejor trazar esa línea de tendencia, podemos utilizar como los máximos que vienen siendo decrecientes. Fíjense como la media o el precio está por debajo de la media aún, y eso quiere decir que aún no hay posibilidades de estar largos en los emergentes, por lo que obviamente debiésemos estar esperando la ruptura de este trazado para considerar entonces esta posición. Por eso que durante las próximas semanas, o bien lo más coherente, ya que nuestra visión comenzaba desde la visión mensual, deberíamos esperar qué es lo que ocurre realmente este mes de noviembre para estar buscando posiciones de compra, porque imaginémonos el día de hoy, durante los primeros días de la próxima semana hay rupturas de esa zona, pero luego de eso, la última semana de noviembre, hay un nuevo movimiento bajista y el precio cierra por debajo de la línea de tendencia, y la vela mensual tendería a cerrar con muy poca fuerza de compra, y eso nos dejaría en un escenario muy adverso para estar largos en lo emergente. Inclusive podríamos ver una profundización mucho mayor que podría alcanzar niveles de soporte como estas zonas de mínimo, por ejemplo, que el mercado ha venido dibujando con anterioridad, y es obviamente algo que se debe tener en considerar. Pero por el minuto, lo más interesante, pues bien, ya lo mirábamos, son esta secuencia de máximos decrecientes que son rechazadas por el precio una vez roto con este impulso, y luego de eso el retroceso entonces pasa a estar en un nivel de Fibonacci crítico e importante como el 50%, y es donde obviamente nuestros ojos ya están atentos, o nuestra mirada está muy atenta a considerar posiciones de compra en los emergentes. De hecho, es una de las ideas de inversión para el año 2019 que muchas de las casas ya están manejando, y en lo personal, bueno, le he venido echando un vistazo hace algunos días y obviamente semanas atrás. Ahora, en el caso del SH de Chile, que es un ETF que representa prácticamente los movimientos del IPSA, podemos ver una figura relativamente similar. Hay líneas de tendencia que han sido rotas, el mercado ha venido perdiendo terreno, pero esto en un gráfico semanal. Podemos mirar a lo mejor qué es lo que ocurre en un gráfico mensual. Si nosotros miramos cómo se ha venido comportando el mercado local, fíjense, tenemos un impulso alcista, un retroceso que ha estado mirando, o bien que ha tenido los ojos puestos entre estos niveles, fíjense, entre esa zona y esos niveles. Por lo tanto, lo que está haciendo el mercado es una zona de lateralización, que con esos máximos, donde lateraliza en torno a estos niveles, y que podría dar una ruptura por sobre esta zona, ya la intención de buscar nuevos escenarios de compra. Ahora, hagamos y utilicemos el mismo ejercicio, o sea, busquemos con un Fibonacci cuáles son los niveles que se están considerando algún nivel importante, y fíjense, el 50% aparece nuevamente, y ese 50%, o bien este último mínimo, esta zona de mínimo, fíjense qué significó para el precio anteriormente: retroceso importante y vuelta a buscar un nuevo máximo con respecto a los anteriores. Fíjense acá también mínimos, mínimo, retroceso, un nuevo máximo, retroceso, mínimo. Por lo tanto, ¿qué querría decir? Que esta es la zona importante para la renta variable local o para el ETF de Chile,
Por lo tanto, sería muy interesante estar buscando posiciones de compra, ya sea por sobre esta secuencia bajista, que podría ser también una figura tipo triangular, una figura de desaceleración, y con stop necesariamente por debajo de estos niveles, pensando en una trayectoria a largo plazo para buscar esta zona o bien estos niveles que son estos máximos que el mercado ha venido, máximos y mínimos que el mercado ha venido dibujando en el tiempo. Y eso es finalmente una potencial extensión hacia el 61,8 al mirar una extensión de Fibonacci, como ustedes se van a poder dar cuenta a continuación. Fíjense. Prácticamente son los niveles y un 100% ya estaría buscando niveles máximos un poco más arriba, obviamente de lo que ya teníamos proyectado, pero sería algo interesante para estar mirando en el largo plazo. Por eso siempre es importante, y se lo recalco a través de las conversaciones que tenemos en el chat de traders con algunos de los usuarios o con algunos de los clientes que converso habitualmente, siempre tener una visión de largo plazo les va a brindar a ustedes una perspectiva mucho mayor. Ahora, refiriéndonos a visiones de largo plazo, creo que es interesante el mirar el dólar frente al peso chileno nuevamente. El día de ayer tuve la oportunidad de hacer una charla en la Universidad de Valparaíso y en donde le expliqué una figura muy sencilla que es un doble techo, la figura de doble techo y la figura de doble suelo. Y lo que ustedes pueden ver, en definitiva, para el dólar frente al peso chileno en un gráfico semanal, podemos encontrar figuras puntualmente de doble techo. Fíjense, podemos interpretar este máximo y esta zona de máximo como también, y obviamente esta zona de mínimo como un doble techo. Fíjense, tenemos acá el techo y potencialmente una ruptura por debajo de este nivel nos debería dar una proyección de caída de toda esta magnitud, prácticamente hacia la zona de por debajo de los 500 pesos por dólar, pero algo difícil, la verdad. Pero si nos centramos en lo que ocurre de forma inmediata durante las últimas semanas de transacción, nos vamos a poder percatar que existen efectivamente máximos y un mínimo que está marcado por un anterior máximo también, o sea, por un anterior mínimo. ¿Qué quiere decir todo esto? Es que estamos atentos a que se puede activar un doble techo por debajo de la zona de los 655, 653 pesos por dólar aproximadamente. Ya al día de hoy, esta semana, el tipo de cambio cierra por debajo de los 670 pesos por dólar y eso ya es interesante para evaluar nuevamente el rechazo que el mercado provoca de la intención alcista. Fíjense, la semana pasada el mercado, si bien cerró relativamente negativo, hubo una presión de compra importante, la cual intentó seguir durante los primeros días de esta semana hasta los 695 pesos por dólar aproximadamente, pero la presión de venta ha superado entonces todo el escenario optimista que tenía el dólar durante los últimos días. Un dólar que la verdad se había visto fortalecido por los temores que venían ocurriendo durante los primeros días de esta semana en cuanto a el Brexit, por otro lado Italia, obviamente la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Cuando esto comienza a relajarse y existe un acercamiento entre Estados Unidos y China, podríamos dejar de lado los temores y centrarnos realmente en las cifras macroeconómicas, que si bien para Chile no son del todo bien, hay proyecciones de que el próximo año la inflación podría estar controlada. De hecho, el Banco Central de Chile, a mi parecer, hizo una buena labor con subir su tasa de interés durante la última reunión y dejar un poco más tranquilo el mercado de cara a finalizar. Pero estas son situaciones que obviamente hay que seguirles el paso y cómo se vienen desarrollando. Pero las perspectivas son positivas para la economía local, sin duda alguna, y eso es lo que de alguna u otra forma viene condicionando o bien viene dándole un apoyo al peso chileno. Por otro lado, el dólar pierde terreno durante los últimos días de esta semana. Es parte de lo que nosotros ya veníamos anticipando, un movimiento bajista para el dólar a nivel internacional durante este mes de noviembre, a pesar de haber marcado nuevos máximos durante los últimos días, y aquí podemos referirnos a este segmento. Un cierre totalmente negativo, ¿no? que provoca el dólar a nivel internacional. Al mirar otra plantilla, lo que nosotros podemos darnos cuenta, en definitiva, es el cierre negativo de esta semana para el dólar a nivel internacional, declarando también un escenario de doble techo, como ustedes se pueden dar cuenta, máximos acá, máximos que se respetan en definitiva, hay cierres por debajo de los máximos anteriores y eso entonces podría dar cuenta de un escenario de resistencia. El precio se extendió hasta los 97.58, 97.60, algo que nosotros está grabado en los seminarios anteriores, era una de las probabilidades o bien un escenario poco probable que nosotros le dábamos al dólar a nivel internacional de seguir buscando terreno, pero algo que realmente logró buscar durante los últimos días
pero este rechazo nos parece muy importante y es donde nosotros ya comenzamos a mirar con buenos ojos una caída mucho mayor para el dólar a nivel internacional. Y fíjense, el doble suelo, el doble techo, disculpen, que está marcado por estos máximos, este mínimo sería entonces la activación a este impulso, y es donde nos daría una caída hacia esta línea de tendencia a largo plazo que el dólar viene dibujando. Por lo tanto, podríamos esperar un movimiento bajista para el dólar index bastante agresivo durante los últimos días del año 2018 o bien durante el primer trimestre del año 2019 para considerar. El RSI ya comienza a mostrar, fíjense, una curva negativa, o bien se da un punto de inflexión, al igual que los anteriores, viene marcando toda una tendencia negativa en este caso, y lo que sí podríamos nosotros estar atentos con el RSI para utilizarlo, bien mirarlo con atención, podría ser a lo mejor una potencial línea de tendencia, una figura que vaya a dibujar por abajo, una línea de tendencia alcista que le dé un poco de apoyo al valor. Y eso es lo que podría en definitiva también estar atento a que si una vez el precio llega a esta zona de los 95 aproximadamente, podría experimentar cierto rechazo en su valor y buscar nuevamente un rebote, lateralizar como también nosotros lo hemos comentado, pero sin dejar de lado probablemente la caída mucho más agresiva de la cotización del dólar. Es por eso que el RSI en esta instancia, en estos niveles, podría ser interesante para estar obviamente buscando un potencial rebote. Y inclusive aquí yo me detendría a buscar la divergencia necesaria en el RSI un poco más a corto plazo. Que esta divergencia, esta secuencia de máximos decrecientes que ustedes pueden ver en el RSI, se acreciente en el precio y nos muestra realmente una divergencia. O sea que el precio lo que vuelva a hacer o lo que venga a hacer por este lado, venga a buscar un máximo igual al anterior, que decreta a lo mejor un doble techo o un triple techo mucho más claro, que no logre sobrepasar posteriormente la zona de los 97.60 o bien la zona de los 97, caiga, y obviamente el rechazo que se dé en estas zonas de máximo, en esa zona, pueda significar un tercer punto de caída en el RSI, disculpenme ahí por la línea, pero algo por así podría ocurrir, y ver un descenso en el RSI mucho mayor y en definitiva la caída mucho más agresiva para el dólar. Por lo tanto, la perspectiva negativa para el dólar a nivel internacional adquiere mayor importancia, como lo hemos mencionado durante gran parte de este año 2000 o durante la segunda mitad del año 2018. En el caso del precio a nivel mensual, ustedes se van a poder fijar, lo que tenemos por delante es un escenario de rechazo que el mercado comienza a dibujar, y ese rechazo es el que pretende entonces mostrar también un escenario de caída o bien de una vela de indecisión posteriormente, buscando un movimiento bajista para su cotización. Pues bien, en pantalla tenemos una imagen muy similar a la que el dólar a nivel internacional nos deja, pero de forma invertida, y en este caso es el euro frente al dólar. ¿Qué podemos apreciar de todo esto? Es el cierre positivo de la vela de esta semana a favor del euro, o bien el movimiento negativo del dólar a nivel internacional, que vuelve entonces a recuperar mínimos anteriores, y es prácticamente lo que yo les decía al cierre de la semana pasada. Una caída en la cotización momentánea, de buscar un nuevo mínimo durante los primeros días de esta semana, y un cierre positivo que nos deja entonces en el escenario de recuperación para los próximos días de transacción. Ahora, esta recuperación de estas zonas de mínimo es importante para considerar un potencial doble suelo, como lo hemos comentado, y una superación de estas zonas de máximo que nos daría entonces un movimiento alcista para el euro hacia estos máximos, o sea que en torno a los 1.20 podría el euro frente al dólar venir a buscar la línea de tendencia de largo plazo, una figura, como ya lo indicábamos para el dólar a nivel internacional, muy similar al comportamiento de todo esto. ¿Qué significa entonces? Que vamos a estar buscando posiciones de compra en euro, efectivamente. O sea, estamos en una zona muy importante en la cual se consideran zonas de resistencia durante el año 2014, 2015 y 2016 y 2017 de forma transitoria, pero que ya comenzamos a utilizarla como una zona de soporte o un punto de inflexión, que luego de todo el movimiento alcista que se vivió durante el año 2017, gran parte del 2018 ha sido contracción, y esta contracción es respetada por el 50% de Fibonacci o bien niveles en torno al 50%, y prácticamente alcanzando el 61,8 durante estos últimos días. Esta recuperación entonces estaría marcando una pauta potencialmente alcista. Ahora, si miramos líneas de tendencia, por ejemplo, podríamos trazar incluso nuevas líneas de tendencia. Creo que sería prudente el estar mirando esta situación, estas zonas de máximos decrecientes que el mercado dibuja. Sería interesante estar considerando para las próximas horas o bien jornadas de transacción esa zona o bien la media móvil, que una vez superada creo que ya sería
por completo un carácter alcista para la cotización del euro frente al dólar. Ahora, me parece que es interesante también poder anticipar esta situación. ¿Por qué? Porque el RSI también nos muestra escenarios divergentes con respecto al precio. Fíjense, esta zona o bien esos mínimos son divergentes con los mínimos que el mercado viene dibujando, pero no tan solo eso, sino que al mirar un trazado de más largo plazo podemos a lo mejor incluso experimentar con todo esto y vamos a encontrar potenciales secuencias que el mercado nos vaya dictando con posibles movimientos alcistas, como ustedes pueden ver. O sea, que se vaya construyendo todo un movimiento, bien un escenario alcista. No creo que sea algo coherente estar mirando esta línea, pero puede ser algo a considerar. Pero lo más importante, a mi parecer, es este punto de inflexión que el mercado logra en definitiva, que es lo que recalca un movimiento, un potencial escenario de inflexión o bien de divergencia con respecto al precio, y es donde incluso podríamos estar anticipando una potencial compra en el euro frente al dólar. Ahora, no una compra para ir a buscar un par de pips, sino que es una compra bastante o bien una compra mucho más importante, y esa compra mucho más importante, como ya les decía, sería ir a buscar un recorrido de al menos unos 600 pips hacia la zona de los 1.20 aproximadamente. Ahora, al mirar el detalle de todo esto, podemos también entender que hay divergencias en el mediano plazo o en gráficos de gráficos diarios. Fíjense, ligeras divergencias entre el precio, lo que viene mostrando también este punto de acá con respecto a los de acá. Por ejemplo, hay trazado hay un trazado bajista en los mínimos que se vienen uniendo por parte del precio. Es una situación que no la consideraría del todo, pero puede ser algo relevante. No me gusta mucho esta figura para considerar, pero podría ser una idea muy atractiva. Ahora, ¿qué es lo que veo de todo esto? Como el precio cierra en positivo durante esta semana, lo que realmente considero es qué viene a ocurrir durante los próximos días. ¿Cuáles son las líneas de tendencia que tengo que estar considerando? Ya sea esta línea de tendencia que podría venir a buscar el precio, que lo voy a marcar en rojo. Podría ser esa la línea de tendencia, el patrón bajista, o podría ser el patrón bajista en definitiva. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser esta? Porque aquí la línea de tendencia se me acercaría un poco más a la media móvil, pero no tan solo por eso, sino que este patrón, o bien buscar estas zonas de máximo, lo marco enseguida, este máximo para buscar un patrón bajista no me parece coherente. ¿Por qué? Porque este patrón bajista, o bien este inicio para poder trazar algo, no corresponde, fíjense, porque en lo que hacía el precio era buscar mínimos y máximos crecientes con respecto a los anteriores. De hecho, si yo logro trazar una línea de un punto de acá a allá, hay un máximo superior. Por lo tanto, ese punto no es una zona de donde se marque una tendencia bajista, como por ejemplo esta, la siguiente, como por ejemplo esta, que lo que hace en definitiva es máximo, mínimo, mínimo decreciente con respecto al anterior, recuperación, rechazo de una media móvil, continuidad bajista, un nuevo mínimo que alcanza mínimos anteriores, rechazo y un mínimo siguiente. Por lo tanto, esta es la pauta que nosotros podríamos estar considerando para buscar posiciones de compra en el euro dólar. O sea que por sobre esta línea de tendencia o a nivel diario, por sobre el precio en el gráfico diario de esa media móvil, sería interesante estar buscando una opción de compra. Ahora, ¿podríamos anticipar ese movimiento? Sí, precisamente. Al menos en la presión es interesante durante las últimas horas de transacción. Aquí podemos corregir la línea de tendencia. El precio ya al menos en el corto plazo se posiciona por sobre la media, hay estructura alcista, el mercado recupera niveles y mínimos anteriores que son importantes, puntos de inflexión que el mercado venía dibujando, fíjense por acá en amarillo, zonas de rechazo, zonas de oferta y demanda, y es por eso que este impulso o esta situación, este impulso positivo, podría encontrar detractorio o bien una zona de oferta importante en torno a esta zona. Ustedes pueden ver toda esa zona. Por lo tanto, el rechazo que podría dar sería, en primera instancia nosotros consideraríamos obviamente este nivel, y al medir con un Fibonacci van a resultar niveles muy interesantes, pero lo que a mí me parece significativo son estos mínimos, esa zona puntualmente, que debería ser entonces el primer soporte a considerar para el euro frente al dólar. De hecho, ese trazado, ¿por qué lo consideraría como la zona de soporte a considerar una posible compra? Porque en definitiva, cada vez que el mercado, bien fíjense, cuando el mercado intentó recuperar terreno, cuando hizo este movimiento, retrocedió, esta zona fue el soporte, ya sea ese nivel como esos, fue el soporte para buscar un nuevo máximo y superar entonces, intentar un escenario de recuperación. Luego de eso efectivamente vimos una caída,
hay una recuperación y aquí es donde en la última intención el precio recuperó fuerte y fíjense la última mecha que nos dejó la vela de 4 horas. Hay una intención de caída, pero hay una fuerte o bien un escenario de rechazo en esa zona. De hecho, a lo mejor si lo miramos a corto plazo, vamos a encontrar algo mucho más interesante. Hay velas que intentan buscar superar los máximos anteriores, pero podrían haber retrocesos muy naturales. Y aquí es donde las líneas de tendencia podrían jugar un factor inicial o bien interesante para estar mirando qué es lo que ocurre durante las próximas las próximas horas de transacción y obviamente estar buscando posiciones de compra que nos puedan dejar un escenario muy interesante a favor del euro en el mercado de divisa. Ahora, sin duda que lo que estaríamos buscando son compras en euro y los stops necesariamente deberían estar por debajo de estos mínimos, ya sea de ese mínimo, de esos mínimos, de esos mínimos o bien de este mínimo para asegurar cualquier movimiento. Mal que mal va a ser un movimiento de unos 600 pips que vamos a estar considerando. Fíjense, si nosotros obviamente proyectamos cuál puede ser, si entramos largos, por ejemplo, en esa zona, ese sería aproximadamente el rendimiento que le vamos a estar buscando sacar al euro dólar en una posición de compra de mediano y largo plazo. Considerando ese efecto, es obviamente una de las señales que estaríamos revisando para buscar un zigzag a lo largo del tiempo de cara obviamente al primer trimestre del año 2019. Inclusive tenemos que tener en consideración que durante el próximo mes de diciembre el Banco Central de Europa podría dar un cambio en su política monetaria, ya sea retirar por completo los estímulos como se viene barajando, como es una de las posibilidades o las probabilidades mayor, o bien también hacer algún atisbo, dependiendo obviamente de las cifras de inflación que se vayan a presentar durante las próximas semanas, un atisbo a alzas de tasas de interés o bien las predicciones de inflación para el próximo año podrían dar alguna señal de alza de tasa por parte del Banco Central de cara al verano o primavera del año 2019 en Europa. No olvidar que el próximo año ya son los últimos meses del gobierno central o bien del gobierno del mandato de Mario Draghi al mando del Banco Central Europeo, por lo tanto es muy interesante qué es lo que puede ocurrir ahí donde también se barajan los egos. Si Draghi se quiere ir obviamente con una alza de tasa, haber dejado la recuperación de Europa o bien de la zona europea estable, son algunas cosas de las que se tienen que ir barajando, obviamente no las podemos dejar de lado. Recordar que obviamente los egos juegan en el mercado y eso son situaciones que incluso están muy por sobre el bienestar de todos, así que eso bueno, obviamente puede ser algo muy interesante de estar revisando. Antes de despedirme, creo que ha sido interesante el replicar, obviamente, o el comentar qué es lo que ocurre en el mercado. Cuando uno mira a largo plazo qué es lo que finalmente está ocurriendo, va a resultar mucho más fácil el poder considerar operaciones de corto plazo, ya sea hacer transacciones de corto plazo o bien poder también tener la tranquilidad, una psicología mucho más calmada a la hora de tomar con transacciones. Eso es lo que intento también plasmar, por ejemplo, en los mentoring one-to-one que realizo con los clientes cuando me lo solicitan. Aprovecho comentarlo, son 4 sesiones que se dan de las cosas básicas, de análisis técnico, fundamental, gestión y psicología, pero desde un punto de vista mucho más práctico, más 2 sesiones prácticas de trading en donde se va aplicando o bien se van aplicando clase a clase lo que se mira o bien lo que se conversa. Obviamente la idea también es hacerle el seguimiento con el watchlist, con la idea de trading que se van dejando semana a semana y por supuesto el ir compartiendo a través del chat de traders es fundamental para ir haciendo también un seguimiento. Hay algunos de los clientes con los que yo converso habitualmente, me van preguntando qué me parece una posición, cuál es mi opinión al respecto y les digo, obviamente les doy una perspectiva muy personal, o sea, siempre pensando como en transacciones de mediano y largo plazo. Y eso es finalmente lo que puede ayudar a que estén mucho más tranquilos ustedes en su trabajo, ya sabiendo obviamente que tienen un trabajo que atender durante el día, que esto del trading no les demande mucho tiempo, sino que simplemente sea algo como una ayuda, por así decirlo, o algo que en definitiva sea como una inversión más que ustedes pueden estar realizando en la banca tradicional, pero que en definitiva sea mucho más rentable y que pueda servir de alguna u otra forma, pero no que signifique algo que les sume una carga a todos ustedes. Bueno, cualquier cosa, si tienen duda al respecto, me lo pueden hacer llegar las preguntas a través del correo renato.campos@ghtrading.cl. Para seguir y despedirnos con el último instrumento, voy a mirar el SIP.
que en definitiva, a pesar de mostrar un escenario relativamente negativo el día de hoy, ya busca recuperar durante los últimos minutos de transacción, ya cerrar ligeramente en positivo. Lo que más destaco yo es que se podría cumplir en definitiva la figura de hombro, cabeza, hombro invertido que hemos destacado bien, que lo comentamos también en el closing bell de la semana pasada, que era esta figura, como ustedes pueden ver, y que el precio llega hasta la zona del 61.8, el 50% de Fibonacci del último impulso alcista, que sería este, la recuperación por sobre los 2.700, 2.800, retroceso, y luego de eso podríamos ver entonces un nuevo escenario de recuperación para la renta variable en Estados Unidos. Al mirar un gráfico de menor temporalidad, un gráfico de 4 horas, este hombro cabeza hombro puede a lo mejor ser entendido con mayor facilidad. Fíjense, acá tenemos entonces el primer hombro, después de eso tenemos la cabeza y luego de eso tenemos entonces esta estructura bajista que está en fase de recuperación hasta el minuto y podría entonces llegar a considerarse. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay rupturas aparentes de líneas de tendencia, como ustedes pueden ver ahí a continuación, en las marcadas en azul en este caso. Lo que podemos ver también es que el mercado, cuando se recuperó durante las últimas horas, retrocedió hasta el 50, al 31, al 38,2 de Fibonacci, y luego de eso comenzaría entonces una escena de recuperación, pero todavía hay muchos máximos y mínimos y medias móviles que le pueden entonces estar ofreciendo una resistencia al precio. Eso quiere decir que el mercado todavía está delicado para ver qué es lo que ocurre. Ahora, delicado sí estaría, pero pensando en una transacción de largo plazo, como lo hemos manifestado durante las últimas semanas, mirando a lo mejor un gráfico un poco más limpio, lo vamos a ver acá, un gráfico semanal. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? El gráfico semanal cierra en negativo durante esta última semana. Efectivamente, cierra en negativo, pero buscando o bien rechazando los mínimos anteriores. Fíjense. Mínimo, 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 y luego de eso el mínimo de esta semana. O sea que todavía hay un escenario de zigzag en cuanto a los mínimos. Podríamos considerar que esta vuelta de mínimos que genera el mercado es importante, sobre todo con el rechazo que se da, y es donde podríamos estar considerando que esta zona podría ser una zona de acumulación, como la fue a lo mejor todos estos niveles, por ejemplo, antes de dar el salto mucho más importante a la recuperación de máximos anteriores, o bien de ir a buscar un nuevo máximo mucho mayor para el precio de la renta variable en Estados Unidos. Ahora también lo que podríamos estar mirando, si somos un poco más pesimistas o bien nos vamos del lado de los pesimistas, podríamos estar mirando una línea o bien una figura de tipo hombro cabeza hombro, ya sea construida por esta figura, por esa figura, la cabeza con una caída muy agresiva, una zona de máximos que es respetada por el precio en torno a los 2.800 puntos, y que en definitiva podría estar dibujándose un segundo hombro para dar una caída mucho más agresiva en el comportamiento de la renta variable a nivel mundial y obviamente a nivel americano. Ahora, ¿hay trazados de rupturas de línea de tendencia a largo plazo? Me parece que no. Fíjense lo que ocurre por acá. El mercado sigue apoyándose en definitiva en líneas de tendencia a largo plazo, las cuales van construyendo entonces una escena de recuperación. Ahora, si miramos esto con mayor lejanía, vamos a ver si es que puedo encontrar un gráfico mucho más. Podemos a lo mejor todavía seguir considerando que el mercado le puede restar un escenario de caída, fíjense. Mira. O sea que esa figura de hombro cabeza hombro que resultaba para un gráfico de menor temporalidad, al mirar obviamente ese patrón, al mirar el gráfico semanal, podría darle entonces todavía un patrón de caída importante, que era este, que podamos mirarlo de esta forma o lo podemos mirar de esta forma. Le da un patrón de soporte, o sea que una pérdida de la zona de los 2.600 efectivamente estaría dando una caída o una contracción hacia una línea de tendencia de más largo plazo, que sería entonces esta zona para considerar. Ahora, se podría dar, sí, efectivamente, a lo igual que lo hizo el DAX, por ejemplo, lo hizo el DAX hace algunas semanas atrás. El DAX cae hacia medias móviles, pierde niveles importantes, lo vamos a mirar a continuación, pero lo que hace en definitiva, cuando dibujó el hombro cabeza hombro que todo el mundo estaba mirando, es simplemente ir a buscar el patrón de línea de tendencia a largo plazo que el mercado viene dibujando. Si recuerden ustedes que lo único que hace el mercado es venir dibujando máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Fíjense, máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo, que obviamente tienen zonas bajistas, correcciones, luego de eso hay recuperaciones,
pero lo único que hace son recuperaciones y máximo y mínimo a lo largo del tiempo. Esto sería algo muy habitual, esta zona podría ser algo muy parecido a esto, que el mercado corrige y luego de eso va a buscar un nuevo máximo, o sea, máximos por sobre los 13.500 puntos para el índice alemán, a pesar de que haya buscado esta corrección o pueda seguir buscando, pueda seguir en una zona negativa. Eso no quiere decir que el mercado va a subir nuevamente. Hay escenarios de caída, hay escenarios de pánico, y es como herramientas como por ejemplo el RSI con esta línea de tendencia en el RSI son las que nos dicen, oye, o tenemos una vuelta de la fuerza compradora, de la fuerza relativa del precio, y eso nos estaría dictando entonces una recuperación en el índice alemán. Y es por eso que no se descarta que el S&P podría seguir cayendo, es por eso que sería interesante buscar una aportación, por ejemplo, de compra en la actualidad, buscando obviamente la primera teoría, que el mercado no debería venir a buscar un rechazo o bien una caída mucho mayor. El mercado desde este último impulso alcista, que es desde este último impulso alcista retrocede al 61,8 y la recuperación podría tardarse, pero en definitiva debería seguir yendo a buscar un nuevo máximo. Ese máximo yo ya lo proyecto por sobre los 3.000 puntos, sino que hacia la zona de los 3.100 para estar considerando 3.100, 3.150 podría ser el siguiente objetivo para el S&P durante los próximos meses y de cara al primer semestre del año 2019. Pues bien, muchachos, les agradezco el tiempo, espero obviamente que esto haya servido. Recuerden el watchlist, estar atento el día lunes por la tarde, la publicación del video. Ya volvemos entonces una semana mucho más tranquila en cuanto a publicaciones. Espero obviamente a los que veo que se conectan, que son nuevos en la conexión de este Closing Bell, se registren en el watchlist, o bien si tienen interés en conocer un poco más del mentoring, me escriban. Y así es como entonces damos por finalizada la semana, ya a pocos minutos de que el mercado americano, una hora y cuarto aproximadamente, 1 hora 45 de que cierre el mercado americano esta semana. Se lo agradezco infinitamente, espero obviamente verlo a lo largo de los próximos días y por supuesto que tengan un muy buen fin de semana. Me despido y nos estamos viendo el próximo viernes en un nuevo Closing Bell.